Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 17, los versículos del 14 al 20. Juan 17, del 14 al 20. Dice así la palabra: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17 recoge la oración de Jesús por sus discípulos y por aquellos que habrían de creer en la palabra de Dios por el testimonio de ellos. Como se han dado cuenta, Jesús reconoce que el mundo aborrece a los cristianos, porque ellos no son del mundo. Esa es la razón que da Cristo aquí. Los cristianos estamos llamados a distinguirnos entre el mundo por nuestra forma y manera de vivir. En el mundo vivimos, pero el mundo no debe influir en nuestro estilo de vida, porque hemos sido santificados, separados por Dios para vivir vidas santas y guiar a aquellos que han de creer por la palabra de nosotros en Cristo. Así que la santidad o la santificación no es una opción para el cristiano. Todo cristiano debe anhelar la santidad y debe vivir en santidad. La santidad es la esencia de lo que es la vida cristiana y la marca que nos va a distinguir siempre en el mundo en que vivimos. Los cristianos somos distintos, somos diferentes. El Padre que nos atrajo hacia Él por medio de Jesucristo, nos atrajo con el propósito de que formáramos parte de su santidad. ¿Qué dice la Escritura? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Él quiere que seamos santos como Él es santo, y por eso Jesús en su oración, en el capítulo 17 de Juan, versículos 15 y 19, dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por consiguiente, yo debo permitir que mi corazón sea permeado por esa verdad que aparece en las Sagradas Escrituras. Yo debo permitir que esa verdad me santifique cada día, me lleve a vivir una vida santa, una vida agradable a los ojos de Dios, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, del 3 en adelante. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por otro lado, Pedro reconoce el estado, la posición que nosotros como creyentes tenemos ante Dios, cuando él dice:
en Primera de Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el tema de hoy lleva como título la santificación. La santificación. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios para pertenecer a un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos propiedad de Dios. Y Dios nos ha escogido de entre el mundo para que seamos santos como Él es santo. ¿Qué es santo? Santo es todo aquello que es puesto aparte, separado de lo impuro, de lo pecaminoso o moralmente inapropiado. Eso es santo. El término santificación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se usa tanto para personas como para lugares o cosas. Y vamos a ver el término santo aquí en Éxodo 40, del 10 al 11, cuando Dios le dice a Moisés: ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Es decir, que las cosas pueden ser santificadas, pueden ser apartadas para el servicio a Dios. Tu casa, tu carro, tu familia, tu dinero, tu vida, son cosas que deben estar apartadas y santificadas para Dios. Éxodo 19, 23. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al lugar, al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Los lugares pueden ser santificados. Cuando tú te propones que en tu casa se honre solamente a Dios, tú estás santificando tu casa. Estás apartando tu casa para un uso santo. Y en ese término, tu casa es santa. Primera de Pedro 1, del 14 al 15. Dice Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que las cosas pueden ser santas, los lugares pueden ser santos y las personas pueden ser santas. Porque el término de santidad significa apartado, separado para Dios. Precisamente tú y yo hemos sido separados para Dios. El día que nos convertimos a Jesucristo, dejamos el pecado, dejamos el mundo, dejamos las bajas pasiones, dejamos todas aquellas cosas que traían problemas y desgracia a nuestra familia. Todo lo dejamos atrás para servir a Cristo, y ahora servimos a Cristo en paz y en armonía, en unidad, y podemos disfrutar de seguridad porque Cristo es el centro de nuestro hogar. Fuimos rescatados para Él, y eso significa que nosotros en este término somos santos. Fuimos separados para Dios. Ahora queremos hablar de la santificación en 3 etapas. En la etapa posicional, inicial, en la etapa de progresión o progresiva, y en la etapa final. La santificación
tiene 3 etapas. Vamos a ver primero la posicional. La santificación inicial o posicional es el lugar de privilegio que el creyente ocupa junto a Dios cuando se convierte al Evangelio. El convertido a Dios es apartado de la condenación del infierno y puesto en la salvación. Es apartado del reino de Satanás y puesto en el reino de Dios. Es apartado de las tinieblas y puesto en la luz de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, nos habla precisamente de esa separación y de ese divorcio que hubo el día en que nos entregamos a Cristo Jesús. Y ahora, ante los ojos de Dios, tenemos una posición distinta a la que nosotros teníamos cuando servíamos al mundo, al pecado y a Satanás. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, es decir, apartados para Dios en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos todas estas cosas, practicábamos todas estas cosas, pero ya no la practicamos porque hemos sido, dice Pablo, lavados. Hemos sido santificados, separados para Dios. Hemos sido justificados de manera tal, como decíamos en el sermón pasado, la ley no nos condena porque Dios nos declaró justo ante sus ojos por el sacrificio de Cristo. Al poner nuestra fe en Cristo fuimos declarados justos, no sobre la base de nuestra justicia, sino sobre la base de la justicia de Jesucristo que nos fue atribuida para que nosotros fuésemos justificados ante el trono de Dios. Como decíamos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Había una enemistad entre Dios y nosotros. Y Cristo vino a remediar esa enemistad que había entre Dios y nosotros. Y ahora en Él todo aquel que cree en su nombre es justificado gratuitamente. Gloria a Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a todo aquel que Cristo justifica también santifica. Él me justifica, pero Él también me santifica. Él quiere que yo viva separado para agradarle a Él, para servirle a Él, para obedecerle a Él, para no conformarme a mis criterios personales, para no conformarme o aclimatarme a mis deseos impuros, sino a los deseos del Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos escogidos, fuimos separados, fuimos santificados para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. No hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay una iniquidad que Jesucristo no pueda borrar. Por eso todos los pecadores tienen las puertas del cielo abiertas para que vengan y se salven y vengan y reconozcan a Cristo como su Salvador personal. Hay esperanza para todos. Hay una salvación por gracia gratuita, pero se requiere creer en Cristo. Se requiere arrepentirnos de nuestros pecados. Se requiere empezar a obedecer a aquel que se entregó
por nosotros, se sacrificó por nosotros, porque dice Pedro que fuimos llamados precisamente para obedecer, elegidos según la presencia de Dios, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y Pablo en Efesios 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Corintios 1, del 1 al 3 dice Pablo a los Corintios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que Dios nos llama para ser santos, y Dios no va a variar en ese propósito. Dios nos acepta como somos, pero no nos deja como somos. Nos transforma para que participemos de su santidad. Dice Pablo en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que no solo existe la santificación posicional, hemos sido colocados en una posición de privilegio para ser santos, agradar a Dios. Esa es la posición de santidad que tenemos por lo que Cristo hizo por nosotros. No solo hemos sido apartados del mundo para servir a Dios, sino que tenemos que hacer de la santidad algo que nosotros experimentamos día con día. No solo existe para nosotros la santificación posicional, es decir, no solo hemos sido apartados del mundo para servir a Dios, sino que hemos sido apartados para experimentar lo que es la santificación. La santificación debe ser progresiva, debe ir en progreso. Y aquí pasamos a nuestro tercer encabezado, la santificación progresiva. ¿Qué es la santificación progresiva? Es el acto mediante el cual el creyente diariamente va experimentando en su vida la realidad de lo que es ser santo, la realidad de lo que es apartarse del pecado para hacer la voluntad de Dios. Y debemos aclarar algo aquí muy importante: por medio del sacrificio de Cristo somos santificados. Somos separados para Dios, basado en lo que Cristo hizo, porque dice la Escritura que Cristo nos santificó por siempre. La Escritura dice que nos hizo santos con una sola ofrenda. Con una sola ofrenda Cristo hizo perfecto para siempre a los santificados, dice Hebreos 1:14. Eso dice que ante la posición que tenemos nosotros los cristianos ante Dios el Padre nos mira como mirara a Cristo. Es una posición que tenemos y es una posición de privilegio, porque nosotros por nuestras obras y por nuestra justicia no podemos estar en esa posición, pero sin embargo en Cristo Jesús tenemos esa posición por lo que Él hizo por nosotros. Pero Él hizo todo eso por nosotros para que nosotros en nuestra vida diaria experimentáramos lo que es la santificación, lo que es vivir para Dios. La santidad de manera experimental debe ser perfeccionada, debe ser perfeccionada. Por ejemplo, a todos los creyentes de Corinto, Pablo les llama santificados.
Ustedes pueden leer las cartas, las dos cartas que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Al comienzo de su carta, Pablo dice a los santificados, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A pesar de esta congregación ser llamada santificada, estaba llena de problemas y pecados. Había entre ellos contiendas, pleitos, divisiones. Incluso un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y al mismo tiempo gozando de los privilegios de ser un miembro activo y reconocido por la iglesia de Corinto. Pablo, como pastor y guía espiritual, tuvo que rectificar y corregir esta anomalía y llamar a los implicados al arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque esto no es agradable ante los ojos de Dios. Ustedes, como santificados, como creyentes que han sido apartados para Dios, no deben seguir en estas prácticas. Arrepiéntanse. Y Pablo llama a estos hombres que estaban incurriendo en faltas a que rectificaran el error. Y dejó uno de los textos que nos refiere a que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. En 2 de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que Pablo está diciendo, límpiense de todo sentimiento impuro. Echen abajo toda la amargura, todo el error, todo el enojo, todo aquello que emocionalmente los lleva a sentir aversión hacia otro. Échenlo abajo, porque eso no es parte de la vida de un cristiano. Límpiense de todos esos sentimientos, de toda esa falta de perdón, de falta de misericordia. Límpiense de todo eso, de toda envidia, de todo celo. Límpiense de todo ese espíritu de error. Y límpiense también en lo que respecta a la carne, de la inmoralidad sexual, de la fornicación, del adulterio, de cualquier morbosidad de esta carne que los arrastre a vivir alejados de Dios. Mi hermano, en esta carta Pablo está llamando a los creyentes de Corinto a crecer y a completar la santificación personal. La santificación es progresiva y en la medida en que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos haga conscientes de nuestros pecados y faltas, debemos corregir esas faltas y pecados. En dependencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, debemos hacer morir, dice Pablo, lo terrenal en nosotros. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otras palabras, Pablo nos llama a no aclimatarnos a ninguna práctica que atente contra la santidad. En la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, mira lo que dice Pablo en el capítulo 7, los versículos 9 y 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento. La carta de Pablo surtió efecto, porque aquellas personas que habían sido llamadas para vivir vidas santas y que habían pecado contra Dios, se habían arrepentido. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte.
Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Parece que la iglesia reaccionó positivamente y esos hermanos que estaban incurriendo en pecados rectificaron su error, se arrepintieron y Dios los perdonó. Y esta tristeza fue una tristeza según Dios para arrepentimiento. La primera carta de Pablo produjo en los corintios convicción de pecado, los llevó al arrepentimiento, y eso es lo que la santificación progresiva pretende lograr. Pretende que cada creyente cuando comete un pecado se arrepienta. No se conforme al pecado, se aparte del pecado, empiece a luchar contra el pecado. Un cristiano verdadero puede pecar accidentalmente, pero siempre que peca va a estar dispuesto a rectificar y apartarse del mal. A rectificar y apartarse del mal. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. En el Salmo 34, versículo 14, vamos a ver algunos versículos que nos hablan de apartarnos del mal. Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmo 37, 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Proverbios 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión, es decir, no creas que te la sabes toda. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Segunda de Corintios 6 del 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Dios quiere que haya separación en costumbres, en malos hábitos del mundo. Por eso dice la Escritura, no améis al mundo. Nosotros no somos del mundo. Pertenecemos al reino de Dios. Tenemos nuestras propias costumbres, nuestro propio lenguaje. Tenemos nuestras propias vestimentas, nuestras propias formas. Y tenemos que hacer distinción entre aquel que es un hijo de Dios y aquel que no lo es. Por eso dice Pablo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo hay entre el creyente y el incrédulo? Entre las tinieblas y la luz, entre Cristo y Satanás. ¿Qué comunión puede haber? Porque vosotros sois el templo de Dios, porque Dios habita en medio de nosotros y por eso hay un llamado aquí, salid de en medio de ellos. Si estás practicando cosas que desagradan a Dios, salte de ese grupo que no te beneficia en nada, que te está corrompiendo la mente y el corazón. Salte de ahí. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Salte de ahí, porque tú eres un hijo de Dios. Eso no es un lugar apropiado para un hijo de Dios. Apártate del mal. Si quieres ser hijo de Dios e hija de Dios, debes hacerlo. Mira lo que dice Isaías 33, del 14 al 16. Si quieres morar en la presencia de ese Dios santo, mira cómo debe ser tu conducta.
Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor, que es Dios? ¿Quién de vosotros habitará en las llamas eternas? Mira las cualificaciones aquí: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Hay acciones aquí. Hacer justicia. Debemos hacer justicia. Hablar lo recto. Aborrecer ganancias deshonestas, es decir, no adquirir dinero o riqueza indebidamente, haciendo trampas. Tapar los oídos para no oír propuestas indebidas, cerrar los ojos para no ver lo malo. Todo esto es santificarse para Dios. Lo mismo nos lo dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hay acciones aquí que tenemos que hacer para santificarnos. Andar en integridad, es decir, vivir y hablar basados en lo que Dios dice que es lo correcto. Hacer justicia, hablar verdad, no calumniar con nuestra lengua, no hacer mal al prójimo, aborrecer la mala conducta, no dar nuestro dinero en usura para ganar intereses sobre él a través de préstamos, cuidarnos del cohecho, no ofrecer dinero a las autoridades para lograr un beneficio personal, violando las normas establecidas. Hermano, todo esto tiene que ver con la santificación. No solamente debemos guardarnos de la inmoralidad sexual, sino de estas conductas que desagradan a Dios. En todas estas escrituras es recurrente la idea de aborrecer el mal, de apartarse del mal, de dejar lo malo. Eso es lo que hace toda persona que se santifica para Dios. Cuando Cristo está diciendo, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y si la entendemos como la verdad, nos vamos a acomodar a esa verdad. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Donde hay santidad hay paz. ¿Lo creemos? Tiene que existir la paz. Donde hay santidad hay paz. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación progresiva debe ser una experiencia personal. Cada creyente debe ir creciendo y madurando en la santificación, que es apartarse del mal para hacer la voluntad de Dios. ¿Y somos perfectos ahora? ¿Somos perfectos? No somos perfectos. ¿Hemos alcanzado todo lo que nos hemos propuesto o hemos alcanzado la medida de Cristo? Aún no lo hemos alcanzado. Pero mira lo que dice Pablo en Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo dice, yo no lo he alcanzado todavía,
pero lo que estoy haciendo es extendiéndome hacia lo que está delante. No he alcanzado aún esa santificación perfecta que un día espero tener, dijera Pablo, pero estoy avanzando, estoy progresando, tengo mis ojos en la meta, me extiendo hacia ella, me olvido de lo que queda atrás hasta que llegue a esa meta final que es mi santificación completa. A esto llamamos la santificación final. Ya vimos la santificación posicional o inicial. Vimos también la santificación progresiva y ahora vamos a ver la santificación final. ¿Qué nos aguarda? Nos aguarda la santificación final, que es la liberación total del cuerpo de pecado cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, donde ya estaremos con Él con un cuerpo glorificado, transformado completamente. Gloria a Dios. Por eso dice Pablo en Filipenses 3, del 20 al 21, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, del 51 en adelante, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y concluye Pablo diciendo: así que hermanos míos, estad siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo siempre que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi hermano, no es en vano tu santificación. Es decir, que tú no te estás apartando del mundo y del pecado vanamente. ¿Va a ser vano tu esfuerzo? No, no va a ser vano tu esfuerzo. Valdrá la pena. No es en vano la santificación, porque como fin Dios nos da la vida eterna. Todo aquel que se santifica, que se aparta para vivir para Dios, tiene vida eterna. Así que te estás absteniendo de pecados, te estás absteniendo de cosas que podrías hacer en la carne, pero que son desagradables a Dios, y estás luchando legítimamente, te estás santificando para Dios y tienes la vida eterna asegurada. La santificación es necesaria, es indispensable, porque dice Pablo en Romanos 6:22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que la santificación es ese espíritu de no conformarnos al pecado, de vivir para Dios. Y mi pregunta para ti en esta mañana o en esta tarde ya es la siguiente: ¿cómo estás progresando en tu santificación? La santificación es el tercer proceso antes de llegar a la vida eterna. Hemos sido libertados ya del pecado. Nos hemos convertido en siervos de Dios y debemos estar produciendo el fruto de santificación.
que es esa resistencia que hacemos para no conformarnos al pecado. Ya no nos conformamos con vivir en el pecado como un estilo de vida, luchamos contra el pecado y crecemos cada día más en la santidad de Dios, en el temor de Dios. Y mi hermano, si pecamos, que sea por accidente, que no sea porque planificamos hacer el pecado. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si has pecado, si te has descarriado, no todo está perdido. Vuélvete de tu mal camino al Señor y santifícate para Dios. Tenemos el perdón asegurado. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero qué tan conscientes estamos del hecho de que no debemos ya planificar el pecado o agendar el pecado como aquellos que no obedecen a Dios. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como un estilo de vida. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esto implica no estar al servicio del pecado como un hábito, sino al servicio de Dios. Mi hermano, ten presente que Cristo no es solo para nosotros justificación. Cristo es también para nosotros santificación. Mira lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Cristo para nosotros no solamente es justificación, también es santificación. Oh mi hermano, que Dios nos santifique por completo. Que cada día, que cada noche nosotros experimentemos lo que es santificarnos para Dios. Que hagamos morir el pecado que nos hiere y nos destruye y nos afea, porque cuando el pecado llega y permea toda nuestra vida, nos afea. Cambiamos el rostro, cambiamos la conducta, empezamos con groserías, empezamos a proceder de manera que no agrada a Dios. Que siempre seamos un perfume agradable para Dios en su presencia y que también seamos un perfume grato en el hogar, en la relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la relación con nuestros hermanos en la iglesia, que se pueda experimentar un olor agradable, porque tengamos una conducta consecuente con la santidad y que la gracia de Dios sea más poderosa que cualquier pecado que en este momento esté lacerando tu vida y mi vida. Y en aquel día, cuando Cristo venga, tú y yo digamos en su presencia, como dice Isaías, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque Él vendrá a buscar a su iglesia,
pero quiere una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que le glorifique, una iglesia que cada día se santifique, una iglesia que abandone el pecado, una iglesia que dé fruto de arrepentimiento, una iglesia que se sacrifique por completo en la presencia de Dios como un sacrificio santo, una iglesia que abandone cualquier conducta nefasta, cualquier conducta que no agrada a Dios, porque hemos sido llamados a santificación. Que Dios les bendiga.